Ahora le doy la palabra a Jorge Salazar. Nos va a hablar del diagnóstico, modelos médicos y psicoanalíticos. Jorge es médico, psiquiatra y psicoanalista. Es docente en la maestría del Centro Eleya, donde imparte la materia de psicoanálisis de la psicosis, entre algunas otras. Colaboró en la coordinación del diplomado Angustia, Depresión, Neurosis, Tratamientos y Experiencias Clínicas. Es coautor de los libros Actualizaciones en Psicoanálisis y Las Perspectivas del Psicoanálisis y atiende pacientes en la práctica privada desde hace bastantes o algunos años. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Gabriel, por tu amable presentación. Y muchas gracias, Celia y Norberto, por invitarme a participar en esta emotiva celebración y por distinguirme siempre con su generosidad en todos estos años de trabajo fructífero. Los felicito por estos primeros 30 años de vida del Centro Eleya y felicito también a toda la comunidad Eleya. Con el pretexto de hablar sobre el diagnóstico en relación con los modelos médicos y psicoanalíticos, haré a continuación una breve reseña del contexto intelectual que rodeaba a nuestra disciplina en el tiempo que vio nacer a nuestra escuela. Hacia 1990, año de la fundación del Centro Eleya, el psicoanálisis se encontraba en un momento de su historia en el que parecía dar por zanjadas las discusiones sostenidas durante el dilatado intervalo de revisión de sus fundamentos epistemológicos y se preparaba para enfrentar el cambio de siglo con renovado ímpetu. La década de los 90 del siglo pasado fue denominada en las esferas de gobierno y en los círculos académicos, no sin grandilocuencia, la década del cerebro, debido al auge que alcanzó en aquellos años el desarrollo de las neurociencias. La esperanza de encontrar el sustrato orgánico de los trastornos mentales en el sistema nervioso central a través de los métodos más innovadores de investigación y de los no menos sofisticados aparatos tecnológicos con los que ahora contaba la ciencia experimental, se hallaba por fin próxima a realizarse. De este modo, la psiquiatría, concebida a sí misma como una más de las especialidades que conforman el variado cuerpo de las ciencias médicas, podría llegar a establecer el correlato fisiopatológico entre las manifestaciones clínicas y las lesiones cerebrales y con ello satisfacer su más caro anhelo promulgado por Kraepelin desde principios del siglo: demostrar la causalidad orgánica de los trastornos psíquicos. Asimismo, la práctica psiquiátrica se adhería con inusitada firmeza a los postulados biologicistas y pregonaba al unísono, junto a las voces de sus cofrades médicos, la divisa del único ejercicio clínico autorizado por el biopoder, el de la medicina basada en evidencias. El giro neocrepeliniano o neobiologicista, ocurrido al interior de la neuropsiquiatría, representó la desvinculación definitiva de esta con respecto al psicoanálisis, proceso iniciado varios años atrás y promovido precisamente por la rama biológica de la psiquiatría. Anteriormente, la unión entre psiquiatría y psicoanálisis había dado origen a la otra rama de la psiquiatría, esto es, la psiquiatría dinámica, la cual fue predominante, sobre todo en Norteamérica, en las décadas que circundan la mitad del siglo XX. Como resultado de esta combinación, la psiquiatría se benefició de los descubrimientos freudianos al dotar de una causalidad psíquica a las perturbaciones anímicas y al ofrecer una alternativa real de tratamiento mediante la recién inaugurada psicoterapia psicoanalítica. El psicoanálisis, por su parte, incorporó el modelo médico en su práctica y se apropió de la psicopatología psiquiátrica a fin de ensayar sus métodos de investigación del psiquismo y sus aplicaciones terapéuticas sobre las disímbolas entidades nosográficas que habían sido reconocidas y descritas por la psiquiatría durante los últimos 200 años. La persistencia de esta fructífera amalgama en ese periodo histórico
volvió tan natural el hecho de compartir sus postulados teóricos, sus fundamentos clínicos y sus consignas terapéuticas, que en el discurso y en el quehacer profesional de uno y la otra fueron para el imaginario colectivo prácticamente indistinguibles entre sí. Sin embargo, siempre hubo sectores de los gremios psicoanalíticos y psiquiátricos refractarios a dicha asociación que pugnaban por deshacerla, principalmente del lado de la psiquiatría, por considerar que las hipótesis freudianas eran quimeras indemostrables y extrañas al positivismo científico, y del lado del psicoanálisis, por juzgar al modelo médico como una pesada losa que limitaba el alto vuelo de las especulaciones psicoanalíticas. Contrario a lo que podría pensarse, la disolución de la psiquiatría psicoanalítica no fue perjudicial para ninguna de las partes. La psiquiatría se robusteció en un solo cuerpo doctrinal, cuyos brazos se extendieron más allá del ámbito del manicomio, extinguido ya para entonces en la mayoría de los países desarrollados, para abarcar no solo la atención de los trastornos mentales, sino intervenir directamente en los problemas de salud que aquejaban a la comunidad y a los usuarios de los hospitales generales. De paso, la identidad del psiquiatra se revistió con un cariz científico que franqueó su admisión en los exclusivos círculos médicos. El psicoanálisis, por su parte, eximido de la obligación de tener que demostrar su cientificidad y de unificar sus fundamentos teóricos en un sistema armónico de pensamiento, reconoció la validez de poseer un linaje múltiple, de las diversas tradiciones, locales y regionales, científicas y culturales, individuales y sociales, que propiciaron su descubrimiento y sostienen su práctica. Dichas influencias cristalizaron desde luego en la mente de Freud, pero rápidamente se expandieron por caminos divergentes, ampliando y reformulando las intelecciones freudianas e inclusive creando perspectivas innovadoras sobre la vida psíquica y el desarrollo de la mente. Lejos de desecharse, los distintos modelos sobre los cuales el psicoanálisis había apuntalado los andamios para construir su edificio teórico, el positivismo científico, la hermenéutica, la fenomenología, el existencialismo, el freudomarxismo, el estructuralismo y la lingüística, fueron reconocidos como partes indisociables de las mismas perspectivas teóricas con las que había pergeñado sus principales ideas. La subjetividad en psicoanálisis adquirió cabalmente carta de ciudadanía, no solo en la práctica clínica, en donde siempre fue reconocida, sino en la propia teoría, en detrimento de la supuesta objetividad que ésta debería ostentar, siendo por añadidura imposible de lograr. En efecto, en aquellos años 90, se reconocía la inviabilidad de integrar los distintos modelos y teorías en un solo psicoanálisis, pétreo y hegemónico. Asimismo, se admitían las particularidades locales y regionales de los contextos socioculturales específicos en los que se ejercía el psicoanálisis, de tal forma que a la postre se creó un entorno intelectual complejo, plural, heterogéneo, diverso y múltiple, en vez de dogmático y monolítico, que impulsó aún más la expansión del psicoanálisis. Para ilustrar lo anterior, cito brevemente un párrafo del psicoanálisis después de Freud. La teoría psicoanalítica está en un atractivo y a la vez inquietante proceso de efervescencia en el que hay muchas innovaciones, reformulaciones y críticas. Freud y sus contemporáneos tuvieron la tarea de construir el psicoanálisis, defenderlo y difundirlo. Entre los problemas actuales que nos parecen más interesantes, decían en 1989 Celia y Norberto, están la creación de nuevas teorías, la tarea de dar coherencia a lo que ya sabemos, definir temas, pensar dónde hay verdaderas contradicciones entre los modelos o simplemente superposiciones semánticas. Fin de la cita. En la misma época, un nuevo modelo desarrollado por Donald Spence estuvo en boga en el ámbito psicoanalítico, suscitó una influencia perdurable y contribuyó al abandono definitivo de la pretensión de buscar en la condición humana
una verdad objetiva o científica. Spence introdujo la noción de verdad narrativa para describir y explicar los fenómenos psíquicos. La verdad narrativa destaca la verosimilitud o la coherencia interna que posee un relato y lo vuelve verdadero en términos de los acontecimientos humanos, de las pasiones y razones que gobiernan todos los actos del individuo, de las motivaciones, en fin, unas veces acordes y otras discordantes detrás de su conducta, indistintamente de la demostración científica del sustrato orgánico del cual proceden o de su apego a la realidad material. La verdad narrativa considera que una obra de ficción, una novela, por ejemplo, o un sueño, en nuestro caso, posee tanta o más verdad que un hecho objetivo o real. La validez de esta afirmación reside no en las propiedades científicas de los hechos descubiertos a través de los métodos de investigación experimental, sino en los atributos heurísticos de las formulaciones que dotan de significación a las producciones humanas, a la creación artística y a la realidad psíquica. No hace falta que un personaje literario, Hamlet, Don Quijote o Edipo, por mencionar solo a los más icónicos, haya existido en la realidad para encarnar persuasivamente las dichas y desdichas de la subjetividad occidental. Bajo esta perspectiva es inútil cuestionarse por qué ocurren los acontecimientos que nos afectan. Es más pertinente preguntarse cómo irrumpen, trastocan y se entretejen con las experiencias vividas en un momento específico del ciclo vital individual. Así, el discernimiento de los múltiples significados de la vida mental, premisa fundamental del psicoanálisis contemporáneo, cobró primacía sobre la exploración de las causas de los padecimientos. Además, podría afirmarse que el modelo de Spence constituyó un pertinente recordatorio de la naturaleza esencial del método psicoanalítico, sobre todo para aquellos que estaban más preocupados por defender el estatuto científico del psicoanálisis, al enfatizar el hecho de que la cura por la palabra está mediada por un discurso que, al dar cuenta de la realidad fáctica, está indefectiblemente atravesado por la realidad subjetiva de quien lo emite, es decir, por la novela familiar del neurótico, siempre inconclusa y reescrita al infinito. Nótese que los dos procesos que brevemente he reseñado, el giro neocrepeliniano en psiquiatría y la incorporación de las premisas de la teoría de la complejidad en psicoanálisis, ocurrieron paralelamente en la última década del siglo XX. Sin duda, psiquiatría y psicoanálisis nunca estuvieron tan distanciados entre sí como en aquel tiempo. En la actualidad, diversas iniciativas de ambas partes promueven un diálogo fecundo y una relación de cooperación sin ánimo de volver a fundir ambas disciplinas en una sola. Pero este es otro tema que amerita una exposición aparte que dejaré para otra ocasión. Lo anterior es solo el marco que nos permite reflexionar y hacer algunas puntualizaciones sobre los diagnósticos médico y psicoanalítico. En principio, cabe señalar que no podrían ser más diferentes. El ternario conformado por diagnóstico, tratamiento y pronóstico constituye el fundamento del acto clínico en la práctica médica. La terapéutica en medicina posee una naturaleza específica que no puede prescindir del diagnóstico preciso de la enfermedad, o cuando menos de una impresión diagnóstica preliminar que pueda ser rápidamente confirmada o refutada. El pronóstico, a su vez, depende de la certidumbre diagnóstica y de la eficacia o ineficacia del tratamiento establecido. La exactitud de la predicción otorga confiabilidad al método clínico precisamente al confirmar en retrospectiva el diagnóstico inicial y la prescripción adecuada del tratamiento específico. Sin olvidarse el buen médico del enfermo, el diagnóstico en medicina recae sobre la enfermedad, la cual comparece en el cuerpo y se reconoce mediante la identificación de los rasgos propios que constituyen su historia natural, con independencia, pues, de la subjetividad de aquel. Para ello, el procedimiento diagnóstico en medicina yuxtapone dos ejes principales. De un lado, la exhaustiva indagación clínica a través de una acuciosa anamnesis y semiología de los signos y síntomas de la enfermedad. Del otro, el acomodo de los datos clínicos así recopilados en alguna de las categorías nosológicas establecidas históricamente por el saber médico en las clasificaciones taxonómicas,
las cuales deben formar parte del acervo de conocimientos profesionales adquiridos de modo preliminar por el galeno. Con todo, para que el diagnóstico no quede en la mera interpretación subjetiva del médico, un tercer elemento se agrega forzosamente al procedimiento diagnóstico: la comprobación objetiva mediante los exámenes de laboratorio y gabinete, que proporcionan así la evidencia científica esperada y otorgan certeza a la valoración médica. Sin ella, el diagnóstico es solo una conjetura y el tratamiento y pronóstico se tornan aleatorios. ¿Tiene lo anterior alguna aplicación en psicoanálisis? ¿Es pertinente o necesario establecer diagnósticos en términos de categorías psicopatológicas, por lo general estrechas, invariables e inamovibles en el campo psicoanalítico? Además, por no dejar de mencionarlo, del grave inconveniente que conlleva la mayoría de los diagnósticos psiquiátricos al rápidamente estigmatizar a sus portadores? La respuesta, desde luego, es negativa. Al psicoanálisis no le estorba la subjetividad y se desempeña con soltura en un contexto de incertidumbre, imprecisión y ambigüedad. Más aún, la justificación de la naturaleza peculiar del método psicoanalítico no estriba en la discriminación entre salud o enfermedad, ni entre lo normal o lo patológico, sino en el reconocimiento de los diversos conflictos psíquicos que universalmente afectan a todos los seres humanos, aunque en cada uno lo hagan a su manera. El diagnóstico en psicoanálisis no disocia a la persona del padecimiento, considera incluso que la persona es el padecimiento, con lo que la historia de éste es inseparable de la psicobiografía de aquella. El diagnóstico psicoanalítico recae entonces en la personalidad en su conjunto, y le interesa más bien comprender quién es el sujeto, cuáles son sus fantasías y deseos, sus motivaciones e intenciones, cuál es el significado de su vida emocional y cómo construye representaciones psíquicas de sus experiencias vitales, cómo es su carácter y sus rasgos sobresalientes, cómo siente, piensa y actúa, quién es él para sí mismo tanto como para sus objetos, qué lugar ocupa en la trama de su propia historia, en suma, cuál es su realidad psíquica, cuál es la verdad de su inconsciente. Así, el diagnóstico psicoanalítico se formula bajo el marco de los modelos dimensionales, caracterizados no por su precisión y rigidez, sino por su amplitud y flexibilidad, no por su permanencia e inmutabilidad, sino por su carácter provisorio y variable, no por la validez explicativa de las relaciones causales que supuestamente existen entre los eventos vitales, sino por el valor descriptivo de la dinámica de la vida mental. Al ser una hipótesis inicial que se confirma o refuta con el tiempo, el diagnóstico psicoanalítico constituye una paradoja, pues no es el puerto de salida de la aventura psicoanalítica, sino de llegada. Se establece no al inicio de la cura, sino al término de la misma. Ningún diagnóstico puede dar cuenta cabal del acontecer vital del ser humano y de sus aflicciones. Diagnóstico, en sentido etimológico, significa conocer a través de, conocer y conocerse a sí mismo a través del singular proceso analítico que, cuando se realiza a profundidad, desvela para el propio sujeto la verdad de su deseo y los significados de su fantasía inconsciente. El psicoanálisis es una experiencia transformadora del sujeto que pretende cancelar sus inhibiciones, acrecentar sus potencialidades y expandir sus límites a través del desarrollo de su fantasía y creatividad, aún bajo las restricciones que le imponen sus rasgos psicopatológicos. Al buscar la verdad del sujeto, el psicoanálisis se conduce con el tesón y la determinación que animan su descubrimiento, y al mismo tiempo con el precavido escepticismo que introduce la sana sospecha de haberle encontrado. El psicoanálisis es, en fin, un cuestionamiento constante de la condición humana que echa por la borda todas las convicciones para poder crear algo nuevo, y una vez creado, cuestionarlo de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por abordar un tema tan complejo, controvertido y a la vez tan necesario. Valoramos además, como siempre, la erudición con la que expones y preparas las cosas. Realmente lo atesoramos mucho.